Hola a todos, el día de hoy continuamos con nuestro repaso del libro Terapia Dialéctico-Conductual de Juan Pablo Bogiano y Pablo Gagliese. Vamos a hablar sobre el tema de la validación, que fue donde nos quedamos la vez anterior. Y pues bien, justamente vamos a tratar este tema que es tan importante dentro de la terapia dialéctico-conductual, donde se debe procurar una visión dialéctica entre la validación y el cambio conductual durante la terapia, debido a que cuando tratamos con consultantes, que para la terapia DBT comúnmente fue desarrollada con pacientes TLP, ellos venían con alguna de estas dos características, o eran muy sensibles al rechazo y a la invalidación, o eran muy intolerantes al sufrimiento y anhelaban un cambio. De allí que se entra en una paradoja, pues orientarlos únicamente al cambio es invalidante y orientarlos netamente a la aceptación de lo que sienten puede sentirse como si fuera una terapia ineficaz, ya que no produce cambios, solamente aceptar lo que uno siente. De allí la necesidad eh, que vio Linehan dentro de la terapia en que ésta pueda pasar de la validación al cambio de manera dialéctica, ¿no? Y bueno, esas son las dos herramientas que va a tener que desarrollar todo terapeuta dialéctico conductual para poder lograr las metas de la terapia. De hecho, esto debe incluirse dentro de los objetivos, lo que es la validación del consultante. Está bien buscar el cambio, de hecho, todas las terapias buscan un cambio conductual, mm, pero debe también validarse el consultante, ya que esto lo mantiene en las sesiones y eso es lo más importante luego de la primera prioridad, que es justamente la mantención de la vida. Centrarse solo en el cambio puede generar en el consultante respuestas como enojo, abandono temprano del tratamiento, desobediencia, retracción en el consultante. También centrarse solo en la aceptación puede generar un ambiente invalidante, pues pareciera que el terapeuta no ve la necesidad de un cambio. Aceptar el sufrimiento del consultante nada más puede verse como una falta de reconocimiento de lo insoportable que es ese sufrimiento y de la necesidad urgente de cambio inmediato. Entonces, ¿qué es validar? Para validar es necesario que uno comunique que las acciones, pensamientos, sensaciones físicas, emociones que siente el consultante son comprensibles y tienen sentido. Es comunicarle a un individuo con palabras o con acciones que es escuchado, que es visto y que sus respuestas y patrones de conducta son válidas. Es decirle, sí, es cierto, yo te entiendo. Cuando vienen con preguntas acerca de si lo que están haciendo está bien o si lo que está haciendo es normal. Validar a una persona es mostrarle interés en lo que dice, hacerle preguntas para saber más o darle nuestro punto de vista para complementar lo que dijo y pedirle su opinión al respecto. Por el contrario, invalidar a alguien no siempre es malo. Podemos invalidar de una forma muy cálida, incluso bonita, bien intencionada. Hay que aprender que una persona que invalida no necesariamente tiene una patología que resolver. Tan solo puede estar malinterpretando, puede estar ignorando, minimizando o no estar comprendiendo lo que la otra persona le está expresando. Y esto no hace que la otra persona sea mala. Incluso el consultorio psicológico, que es un lugar visto con mucha esperanza, puede volverse invalidante. Si la terapia se basa nada más en buscar patrones maladaptativos que resolver, desbalances químicos que le dan sentido a una conducta, o buscar fallas en la lógica del consultante, o aplicar nada más la teoría para hallar las creencias disfuncionales, entonces el consultorio se convierte en un ambiente invalidante. Obviamente, todas estas acciones que se realizan durante la terapia se hacen para procurar el cambio, pero centrarse nada más en el cambio genera este ambiente invalidante y de esa manera se desprovee al consultante del valor que necesita para realizar el cambio que le estamos sugiriendo. Por lo tanto, se pone en peligro la terapia. Por eso es importante señalar la importancia de la validación en este contexto. Entonces, ¿cómo podemos comenzar a validar? Validando la conducta. Hay que entender la conducta de afrontamiento del consultante
comúnmente que es la conducta problemática, como la conducta perfecta que el consultante elige para poder hacer frente a sus problemas, ya que le sirvió en el pasado. Siempre hay una explicación para usar una conducta problemática. Así como las conductas pueden ser válidas, también pueden serlo las emociones, los pensamientos, pues todas estas emociones y pensamientos, por más desregulados que sean, cumplen una función en el momento. ¿Cómo puedo validar las emociones? Las emociones son válidas cuando encajan con situaciones actuales, es decir, tienen una explicación por lo que pasó o porque fueron aprendidas en el pasado, o por antecedentes que no necesariamente se justifican por lo que está sucediendo. De hecho, vamos a ir desarrollando esta idea más adelante. Cuando uno quiere emplear un programa de acciones y consecuencias, debe saber que comúnmente, normalmente este es el tipo de programa que se emplea cuando se trabaja con niños o que comúnmente los padres usan para trabajar con sus niños. eh, Uno debe entender que no se debe sancionar la emoción. La emoción siempre se debe validar. Lo que se debe sancionar es la conducta. En un ejemplo muy sencillo, si un niño que quiere un juguete, el juguete de su compañero le pega porque éste no quiere prestarle, en ese momento debemos sancionar la conducta. La conducta de pegarle a su compañero previamente ya tiene una consecuencia, pero no debemos sancionar la emoción. Es decir, ¿por qué tendríamos que sancionar el enojo del niño o por qué tendríamos que sancionar su deseo de querer un juguete, ya que ambos son completamente naturales en los niños? Además, viéndolo de esta manera, es más fácil enseñarle al niño nuevas formas de conseguir el juguete que quiere o también enseñarle cómo hacer frente ante una negativa. De hecho, cuando se sanciona la emoción, se pierden muchas oportunidades de aprendizaje funcional y más bien se aprenden oportunidades, disculpa, se aprenden conductas que no son las más funcionales, ¿no? Cuando se sanciona al niño porque está molesto, ya que no le prestaron el juguete, lo que uno hace es enseñarle que estar enojado está mal. Y eso puede provocarle más enojo todavía. ¿Cómo se valida la experiencia? Ya hemos validado la conducta y las emociones. La experiencia del otro siempre es válida, incluso si dicha experiencia no tiene evidencias reales. Por ejemplo, si me critican por algo que no hice, puedo sentir enojo, así luego me digan que fue un malentendido. Incluso ahí puede ser justificable seguir sintiéndome enojado, ya que esta emoción puede encontrar explicación en situaciones pasadas donde me criticaban sin pruebas, o incluso si pensaba que esto era tan normal en mi vida que se me critique sin pruebas, así haya sido un error. En todos estos casos, la experiencia tiene una explicación y por lo tanto es válida. Entonces, ¿cómo validamos? Aprendiendo a comunicar al otro que sus conductas están fundadas y justificadas por una explicación lógica, que no están locos y que además son apropiadas según sus metas, las conductas que vienen utilizando. Es decir, tienen una función en su vida. Entonces validamos una conducta cuando comunicamos que su conducta puede ser válida debido a su historia pasada o que puede ser válida debido a su eficacia a corto, mediano o largo plazo. De hecho, la validez generada por uno de estos aspectos puede contrastarse con otros tipos de validez para así abrir el paso al cambio y de esa manera se establece la dialéctica entre validación y cambio. Si una conducta es válida por la historia pasada, habría que contrastarla si es válida con los eventos actuales. De esa manera, no solamente se está validando la conducta por los eventos pasados, sino también se está abriendo la discrepancia para poder introducir cambios. ¿Qué quiere decir esto? Podemos decirle a nuestro paciente o consultante: entiendo que te sientas así, entiendo que de alguna forma en el pasado te hayas sentido así cuando te ocurrían este tipo de eventos. Sin embargo, ¿tú crees que es necesario recurrir a este tipo de emoción en estos momentos? ¿O acaso los eventos que están ocurriendo en este momento son los mismos que te ocurrieron anteriormente? De esa manera uno puede ir calibrando, ¿no?, la forma como es que se puede reaccionar ante un evento con similares características y de hecho eso puede también ayudarle al paciente a ver otro tipo de alternativas.
También podríamos saber si la experiencia interna es congruente con la experiencia externa. También si validamos en función de las emociones, habría que revisar las consecuencias. Es decir, si exploto emocionalmente para solucionar un problema o zanjarlo en el momento, habría que pensar, por ejemplo, si de alguna forma me ayuda a conseguir mis metas a mediano o a largo plazo. Por ejemplo, si tienes una discusión con tu pareja y cada vez que tú explotas se acaba la discusión, ahí tiene una función a corto plazo esta conducta problemática. Te libra de la pelea en ese momento, pero habría que pensar si a mediano o largo plazo contribuirá a las metas que tú tienes con tu pareja. Es decir, de pronto tú te has planteado estar con esta persona mucho tiempo y no sé si las explosiones contribuyan a que puedas cumplir esas metas que tú tienes a mediano o largo plazo con tu pareja. Entonces, de esa manera se abre esta discrepancia y se puede afrontar de mejor forma este tipo de eventos, dándole a entender al paciente o consultante que uno le entiende que explote así, pero que también habría que saber que ese tipo de conducta afecta la consecución de sus metas de mediano o largo plazo. De aquí sabemos que no todas las conductas son válidas en todos los sentidos, pero al menos son válidas en algún sentido, y allí la importancia de señalarlo, ya que aceptar las conductas, emociones o pensamientos del otro genera empatía, conexión, escucha activa y sobre todo apertura al tratamiento. Ahora vamos a centrarnos en los niveles de validación. De hecho, son 6 niveles de validación en las que el terapeuta debe enfocarse en utilizar la mayor cantidad de niveles posibles durante la consulta. El primer nivel, que es el más básico, es escuchar y observar. Estar despierto, atento, presente y mostrando interés al consultante, hacer un esfuerzo activo por entender lo que nos dice y lo que observamos, eso es el primer nivel. Por ejemplo, las personas lo hacen comúnmente cuando toman la mano de alguien que está llorando o cuando van a tomar algo con un amigo que se acaba de separar de una larga relación o cuando te sientas al lado de una persona y escuchas lo que tiene que decir si está pasando un mal momento. Eso es escuchar y observar, y ese tipo de conductas son altamente validantes. El segundo nivel es un poco más difícil. Normalmente lo usamos los terapeutas, y practicamos mucho el acto de reflejar. Este nivel requiere un reflejo preciso de las emociones, pensamientos y comportamientos, lo cual implica comunicar comprensión al repetir o parafrasear lo que nos dice la otra persona sin agregarle interpretaciones. Cuando hacemos esto, le estamos diciendo a nuestro consultante: te estamos escuchando, te estamos entendiendo y estamos viéndote. Te estamos prestando atención porque lo que nos dices es importante. Reflejar es no agregar nada de lo que nos dijo nuestro consultante. Podemos cambiar las palabras parafraseándolas, pero no cambiar su significado por el significado propio. Cuando reflejamos debemos preguntar si hemos entendido bien, más que afirmar que estamos entendiendo todo a la perfección. En un tercer nivel, tenemos que expresar lo no verbalizado. Esto también entra dentro del terreno del terapeuta. Las personas que no han estudiado psicología difícilmente llegan a este nivel, pues para nosotros expresar lo no verbalizado debemos formular hipótesis en base a las conductas que hemos venido observando. Sin embargo, una persona que no ha estudiado psicología, pero que dedica el suficiente tiempo a observar y a estar atento, incluso puede llegar a desarrollar este nivel y los demás que vienen más adelante. ¿Por qué? Porque una de las experiencias más validantes que existe es aquella donde alguien nos comprende lo que nos está sucediendo sin que tengamos que decírselo. Y yo sé que al menos una persona alrededor nuestro tiene esa cualidad. Obviamente estamos hablando de personas significativas que de alguna manera pasan mucho tiempo con nosotros, observándonos. O sea, el tiempo suficiente como para saber qué es lo que nos está sucediendo sin que tengamos que decírselo. Cuando llegamos a este nivel, estamos comunicándole al consultante que su experiencia es tan válida que otro
puede entenderle. Otro puede ponerse en su lugar y saber aquello que siente sin necesidad de que él tenga que expresarlo. Esa experiencia es una de las más validantes que existe. Aquí nosotros como terapeutas debemos demostrar porque hemos estudiado psicología y quizás es uno de los puntos o niveles más importantes de todo psicólogo que está viendo esto, ya que nosotros estamos estudiando psicología y hemos observado la conducta humana y hemos generado hipótesis o etiquetamiento de emociones o diagnosis. Entonces, para eso, este tipo de nivel no nos sirve para poder aplicar todo lo que hemos aprendido en lo que es entrevista y observación y poder dar un veredicto. De esa manera ayudamos a comprender a nuestro consultante lo que está sintiendo. Podríamos decirle, me parece que te estás muriendo de miedo o quizás de vergüenza. ¿Cuál crees que sea? No le vamos a decir, me parece que de pronto estás feliz o algo incongruente con lo que estás sintiendo. Por eso es necesario la observación. De hecho, como les digo, no siempre lo que el paciente expresa verbalmente o sin verbalizar tiene que ser necesariamente lo más superficial. De allí que debemos poner de nuestra parte en este tipo de nivel el tema de la observación sobre todo. En un nivel 4 tenemos que aprender a validar la historia de aprendizaje, los antecedentes no justificados por los eventos o por la biología. Cuando nosotros validamos de esta manera, estamos entendiendo que toda conducta del paciente o del consultante se puede explicar mediante términos de historias de aprendizaje pasados, mediante antecedentes que no están justificados por lo que está sucediendo en este momento o por la biología. En este nivel, el terapeuta encuentra sabiduría en esa adaptación del consultante al contexto que le tocó vivir. Y quizás esta es la frase más poderosa que he encontrado en el libro hasta el momento. Cuando nosotros validamos a nuestro paciente tratando de encontrar la sabiduría en ese proceso de adaptación a su contexto que le ha tocado vivir, estamos validando todo lo que ha intentado realizar para poder salir de su problema. Si la conducta que queremos validar no es válida ni por los antecedentes ni por su eficacia, podemos intentar en tres lugares. Por su historia pasada de aprendizaje, es decir, cómo aprendió esa conducta. Seguro era una conducta muy común en casa, muy común de la madre, muy común del padre, y por lo tanto está justificado que la venga utilizando ya que la ha visto cuando niño en el pasado y aprendió de esa manera a reaccionar ante los eventos de similares condiciones. Lo otro es por los antecedentes presentes, es decir, por lo que está ocurriendo en el momento. Si en el momento es justificable que haya reaccionado así, pues uno lo puede validar. Y lo otro es por un desorden biológico. Si de pronto hay algún desbalance químico dentro del cuerpo que no le permita o le permita reaccionar así, entonces también se está validando y de eso es lo que se habla pues en, en estos puntos. La conducta es válida en términos de antecedentes actuales presentes, aunque no estén justificados por el contexto. Las emociones pueden ser respuestas lógicas a lo que pienso sobre la situación, aunque el contexto no tenga ninguna relación con el surgimiento de la emoción. El otro es que la conducta es válida en términos del desorden en tanto antecedente de la conducta. Si el consultante padece de algún tipo de desorden biológico, entonces la consecuencia indeseada es algún tipo de conducta disfuncional asociada al desorden. Esto alivia la tendencia del consultante a pensar de que no debería ser como es. Cuando nosotros validamos diciéndole, bueno, es normal que sientas mucha tristeza, ya que ahora tus niveles, imaginemos, ¿no?, de neurotransmisores encargados de mantenerte en equilibrio están pues desbalanceados. Es normal que sientas ese tipo de sensaciones físicas que te conducen a emociones y que luego se traducen en pensamientos por el estado que estás sintiendo, estás pasando. Es decir, que no hay nada mal en la forma como estás sintiendo en este momento. Tiene una explicación.
Lo otro es el nivel 5, las circunstancias actuales. El terapeuta comunica que la conducta del consultante es justificable, razonable, bien fundada, significativa o eficaz en términos de los eventos actuales, el funcionamiento biológico normal y los objetivos de vida del consultante. El terapeuta no se ciega con los patrones disfuncionales, sino que ve la conducta del consultante como razonable y apropiado al contexto. Se explica al consultante que sus conductas son eficaces a corto plazo y que ha hecho un gran esfuerzo en mantenerse a flote. De hecho, esto es también otra cosa importante que señalar. Todas las conductas que el consultante realiza son eficaces en tanto se logran beneficios, que si no lograran ningún beneficio no la utilizarían. Entonces, es bueno validar en esa situación también. De alguna forma, cuando validamos las conductas problemáticas del consultante, haciéndole ver que está intentando sentirse mejor realizando esa conducta, ya le estamos orientando hacia el cambio de alguna forma, pues le estamos señalando que dentro de todo lo que le está pasando, él sigue yendo hacia buscar soluciones que le hagan sentir mejor, así sea una conducta problemática. Ahí entra la oportunidad de poder decirle, bueno, la conducta problemática te mantuvo a flote hasta este momento, brindándote beneficios a corto plazo, pero podemos darte estrategias que te puedan sacar de la situación, brindándote los mismos beneficios a corto plazo, pero ofreciéndote también beneficios a mediano o largo plazo. De hecho, ya en esta situación, el terapeuta puede muy bien eh, compararse a un vendedor de planes de celular, por ejemplo. Yo lo veo más o menos así, ¿no? Imaginemos que estés en un plan con un precio mm, donde te ofrecen cierta cantidad de beneficios y viene otro que te dice, bueno, estabas pagando ese plan, yo te ofrezco por el mismo precio, ¿no? Por la misma cantidad de energía o la misma condición que era lo que vienes haciendo, eh, darte más beneficios, ¿no? No solamente los del corto plazo, sino del mediano y largo plazo. Entra mucho el tema de la negociación en este momento, pero se siente muy bien el hecho de validar que justamente la persona está pues saliendo adelante aún a pesar de la adversidad. Entonces, cuando hacemos esto, la conducta es validada, pues se funda en hechos concretos que tienen una explicación, en que es efectiva para conseguir las metas del consultante, en que es normal ante un contexto de ciertas características y en consecuencias relativamente poco importantes, pero no para las metas del consultante. Entonces, el terapeuta tiene la oportunidad de decir, tiene mucha lógica tu conducta, pero te está alejando de tu meta mayor. Y por último, el ser radicalmente genuino. El terapeuta trata a su consultante como una persona igual, responde a las fortalezas mientras que muestra empatía con las dificultades, trata al consultante como alguien capaz de conductas eficaces y razonables. El terapeuta valida la capacidad del consultante para su validez futura. De hecho, este también es uno de los puntos más importantes, por algo es el nivel mayor. Jamás hay que perder de vista a nuestro paciente como alguien capaz de realizar conductas eficaces y razonables. Incluso la conducta problemática es una conducta eficaz y razonable en el contexto que está sucediendo. Si nosotros no perdemos esa vista con respecto a nuestro consultante, ayuda mucho la terapia. Si la perdemos, pues ponemos en mucho peligro la terapia y ponemos en mucho peligro a nuestro consultante también. Bueno, estos son los 6 niveles de la validación. Ya estaremos viendo más adelante qué otros, por qué tenemos que validar, en qué consiste también la fase del cambio, la dialéctica entre validación y cambio. Y bueno, eso sería todo hasta ahora. Espero que les ayude. Hasta pronto.